Padre bendito y amado, a ti la honra, la gloria, el poder y la alabanza. En esta tarde te doy gracias, Señor, porque gracias a ti estamos nuevamente aquí, Señor. Tú nos has dado vida para nuevamente respirar, caminar, sentir, hablar, mirar, oír, Señor. Te doy muchas gracias porque aquí nos tienes, Señor. Y te agradezco, Señor, porque tú has escuchado nuestras oraciones, Padre. Porque sabemos, Señor, que tú no dejas avergonzado aún a los que te siguen, Padre. Gracias, Padre, porque como le pasó a Josué, Señor, en una guerra, Padre, ahora nos ha pasado a nosotros, Señor, que tú has detenido esa lluvia, Señor. Gracias, Padre, porque tú sabes que era una petición de nuestro corazón, el que tú detuvieras la lluvia, Señor, cuando viniéramos a predicar aquí, Señor. Y tú nos has hecho caso, Señor. Gracias, Padre, porque sigues bendiciendo este hogar con tu palabra y no has dejado que así llueva o truene, Señor, o no haya luz, Padre. Tú nos sigues trayendo con el mismo ánimo que desde el principio, Padre. Te damos toda la honra y la gloria porque nuestro corazón tú lo has dispuesto para venir a alabarte, para venir a compartir de tu palabra. Te pido, Señor, en esta hora que nos des de tu enseñanza, que nos abras nuestro entendimiento y que no dejes que hablemos cosas de carne, sino que tu Espíritu sea manifestado en cada uno de nosotros, que aprendamos y si tienes que exhortarnos, que nos exhortes, si tienes que aconsejarnos, pues que escuchemos ese consejo, Padre. Te damos toda la honra y toda la gloria, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a ver una historia que a mí, cuando yo la empecé a leer, ya tiene hace mucho tiempo, cuando empezó el año, yo hice el propósito de leer un libro por mes, ¿no?, de la palabra. Y gloria a Dios porque conforme yo iba leyendo, yo había visto muchas cosas que yo no sabía, ¿no? Yo decía, esto lo he leído millones de veces y no me había dado cuenta cómo el Espíritu te habla de diferente manera y vuelves a leerlo y te habla de diferente manera y vuelves a leerlo y dices, órale, ¿no? ¿Cómo es la palabra de viva? Y gloria a Dios porque ahorita en este mes voy en el libro de Samuel y me confirmó lo de que empecé hace un año, ¿no? Bueno, no hace un año, hace como en enero que lo empecé a leer y yo decía, órale, ¿no? O sea, como si tú lees desde el principio vas entendiendo después, ¿no? O sea, no es tan así como, chin, ¿y esto por qué pasó, no? ¿Y este tribu de dónde vino, no? ¿Y este cuate de quién hijo era, no? Y ya si vas, cuando vas leyendo, el Señor te empieza a enseñar de todo. Y yo le agradezco a Dios porque vamos a leer, ustedes no sé si han escuchado de los gabonitas. No, moabitas nada más, ¿no? ¿O no? ¿No existen? Sí, ¿no? Sí existen, pero de los gabonitas. No. Fíjense, era una tribu, en el tiempo de Josué, no sé si se recuerdan, que Moisés pues no entró a la tierra prometida y hubo unos valientes, que fue ¿quién fue el otro? Caleb, y entre ellos también era Josué. Josué también era uno de esos jóvenes valientes que decían, sí, vamos a pelear contra los filisteos, porque todos los demás dijeron, están muy altos, muy grandes, o sea, nos van a derrotar, o sea, nosotros somos, yo creo que eran como nosotros ellos, y pues los filisteos pues eran, yo creo, muy altísimos, ¿no? Entonces, estos eran una tribu y estaban en el tiempo de Josué. Y esta tribu fue creciendo a través de un pacto. Pero quiero que me acompañen a 2 de Samuel. 2 de Samuel. No. Samuel está adelantito de Jueces. Jueces, está Josué, Jueces, Ruth, Samuel. Se me olvidó tu película. Ahorita que dije Ruth. Yo la bajé, pero no sale completa. La iba a quemar, pero le voy a pedir a Caro que me preste el disco para quemarlo desde ahí. Sí, de hecho sí me dijo Israel. Me dijo Gaby que se te había olvidado la película. Le digo, ay, sí, la película. ¿No? Domingo. Es 2 de Samuel, capítulo 21. Se me quedó viendo a tus ojos porque digo, ¿cómo combinará el color de sus ojos? No te preocupes, cuando estés grande, te enseño. ¿21? Sí, capítulo 21. ¿Amén? Amén. ¿21 qué? 21 de ahí, 1 en adelante. Fíjense lo que pasó. Dice como subtítulo, Venganza de los Gabonitas. Dice,
Hubo un hombre en los días de David por 3 años. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabonitas. Fíjense, aquí ahorita estábamos hablando de un pecado, ¿no? ¿Cómo un pecado puede llegar a afectar a toda una congregación, o a toda una nación, o a todo un pueblo? Ustedes lo han visto, aún el presidente Calderón, su esposa siendo cristiana, ellos han asistido a la villa, han recibido al Papa y muchas cosas. Y todo hace que aún la gente pues crea más en la Virgen, aún tenga más su fe cimentada en idolatría. Y fíjense aquí, dice la palabra de Dios que hubo hambre durante 3 años, o sea, había totalmente sequía. Yo me imagino que no llovía, no nada, y hubo sequía. Y dice que la palabra que David consultó a Jehová y le preguntó por causa de qué estamos pasando hambre, porque David sabía que cuando pecaba alguien venía una consecuencia, y hasta la fecha seguimos viendo, cada que peca algo o que hay pecado en la iglesia, se hace manifiesto. De una u otra manera se hace manifiesto. Y David le pregunta a Jehová, ¿no? ¿Por causa de qué estamos pasando hambre? Y le dice, por causa de Saúl. ¿Y por qué por causa de Saúl? Porque Saúl mandó a matar a los gabonitas, cuando los gabonitas con Josué había hecho un pacto de que no los iban a destruir. Fíjense, vamos a continuar leyendo. En el 2 dice, entonces el rey llamó a los gabonitas y les habló. Los gabonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y Judá. Ya se dieron cuenta que ellos habían hecho pacto desde mucho antes. O sea, ahí dice, ellos no eran pueblos, no eran hijos de Israel, sino eran una tribu más. Y fíjense lo que dice 3. Dijo pues David a los gabonitas, ¿qué haré por vosotros o qué satisfacción os haré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los gabonitas le respondieron, no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y les dijo, lo que vosotros dijiereis haré. Ellos respondieron al rey, de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel. Désenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabá de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo, yo los daré. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a 2 hijos de Ripsa, hija de Ajab, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoní y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hija de Barzillai, Meotalita. Fíjense, aquí David les dijo, ¿qué venganza quieren? Porque él ya había consultado antes a Jehová, diciéndole que por causa de Saúl había visto esa hambruna en ese territorio. Sin en cambio, él les dice, ¿qué quieren que les dé? Por venganza, porque David pues era un hombre justo, y Dios lo había enseñado que fuera un hombre justo. Y le dicen ellos, pues no queremos ni oro ni plata, pero le pide a lo más sagrado, que son los hijos de Saúl. Sin en cambio, fíjense, aquí en esta palabra lo que el Señor me mostraba es que, ahorita lo hablábamos, el Señor no se queda con nada. Aún los gabonitas no eran hijos de Israel, o no era un pueblo de Dios, y sin en cambio, venga por lo que hicieron con ellos, porque ya habían hecho un pacto. Entonces, les pide el hijo, pero aquí fíjense, hace una referencia de que David perdona a uno, que es Mefiboset. Mefiboset era un hijo de Jonatán. Jonatán era hijo de Saúl. Pero Saúl no quería, le agarró, no sé si recuerdan esa palabra donde Saúl al principio amaba mucho a David, pero después le agarra un celo y lo quiere matar y lo persigue hasta matarlo.
pero nunca lo mata. O sea, al final de cuentas David se topa con Saúl y perdona su vida. Entonces pasa así, pero Saúl tenía un hijo y que era Jonathan, pero Jonathan se hizo muy amigo de Saúl. Entonces por esa causa dice aquí la palabra que David perdona a un hijo de Jonathan, que era Mefiboset. Entonces ustedes se dan cuenta, hasta en eso él era justo. Hasta en eso él era justo. Pero él, aquí lo que nos quiere hablar el Señor es que él trae venganza a quien sea. Él da el pago como nos corresponde. Él nos va a dar el pago, sea bueno o sea malo. Por eso está la palabra de que lo que sembrares, eso mismo cosecharás. Saúl sabía que tenía un pacto con los gabonitas, pero Saúl no lo respetó. ¿Y por qué? Por celos otra vez. Y también entonces en esta palabra el Señor nos habla del celo. Este hombre, Saúl, tenía una gran, no sé si, más bien sí, desventaja, que era muy celoso. Le gustaba, más bien era muy envidioso. Yo creo que él lo quería todo para él, ¿no? Y sin en cambio, otra vez a causa del celo, comete un error y por eso viene esa hambruna en todo ese territorio. ¿Se dan cuenta que como un pecado puede abarcar toda una congregación, toda una iglesia? Yo que me acuerde a este, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Edgar, yo nunca lo había visto que se pusiera mal en la iglesia. Se puso mal, yo no sé por qué circunstancia, el Señor solo lo sabe. Sin en cambio, uno tiene que ser obediente delante de Dios. Si el Señor te está mandando, tienes que dejar de mentir, tienes que dejar de hacerlo. Si no, Él te va a dejar avergonzado. Si Él te dice, no forniques, sino Él te va a dejar avergonzado y si no lo hizo en público, lo puede hacer en público. O sea, uno tiene que tenerle temor al Señor. Sobre todo aquí estamos viendo, bueno, Él todo lo que nos hacen, sean familiares, sean enemigos, todo lo que sea, Él va a vengar. Todo lo que nos hace, pero también lo que nosotros hagamos, Él lo va a vengar también, porque Dios es justo. Y si nosotros, aquí también el Señor nos está hablando, si hemos hecho pactos con Dios y no los hemos cumplido, aguas. Porque Él tenía pacto con los gabonitas, y eso que los gabonitas no eran de su tribu, no eran hijos de Israel. Ahora imagínense con nosotros. ¿Se pueden imaginar? Ahora quiero que me acompañen para que vean que cómo estos habían sido y habían prometido algo. Acompáñenme a Josué 9, capítulo 9. Josué capítulo 9. Fíjense, cuando el Señor manda a Josué para que ya tome la tierra prometida, no es tan rápido de que, es esa tierra y vayan y luchen. No, tuvieron que pelear con varias tierras, con muchas. Se acababa una guerra, iban tras otra guerra. Y sin en cambio vamos a ver lo que dice aquí. ¿9 qué? 9, del 1 en adelante. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Dice astucia de los gabonitas. Fíjense, ¿Ya? Amén. Dice, en el 9 del 1 en adelante. Cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, jebeos y jebuseos, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jaí, usaron de astucia, pues fueron y fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remodedados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mojoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron
Respondieron a los hebeos: quizás habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quién sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído tu fama y todo lo que él hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Senón, reino de Gebón, y a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisión para el camino, y id al encuentro de ellos y decidle: nosotros, vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros, y helo aquí, ahora ya seco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, helos aquí ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Fíjense, los gabonitas escucharon que Josué ya había derrotado a 2 ciudades, a 2 reyes, y dijeron: no, estos vienen en nombre de Jehová, del Dios de Israel, y ya viste cómo los derrotaron. No, hay que hacernos pasar por viejos, porque no somos de la tribu de Gabonita, y vamos a consultar, vamos con Josué para que no nos mate. Y dice que su astucia fue que se fueran todos mugrosos, o sea, aún sus rotos sus zapatos, todo roto, disfrazados, y fueron con Josué. Y dice que los hijos de Israel y Josué aceptaron las provisiones que venían de ellos. Pero la Biblia hace mención que Josué y los hijos de Israel no consultaron a Jehová. No le preguntaron: ¿acaso es cierto lo que ellos nos dicen? ¿Acaso es cierto que ellos no nos quieren hacer daño? ¿Y cuántas veces nosotros caemos así? ¿Cuántas veces los mismos de las congregaciones de las iglesias aparentan ser o quieren aparentar ser nuestros amigos? Y por atrás nos están dando puñaladas, o están hablando de nosotros, o están chismeando, murmurando de nosotros. Y a veces caemos y no consultamos a Dios. Aún uno podría decir: ¿yo qué le voy a andar consultando a Dios de mis amistades? Es bueno, porque tú no sabes si esa amistad te va a llevar a que tú te drogues, a que tú fumes, a que tú adulteres, a que tú mientas. Y sin en cambio uno podrá decir: bueno, entonces ¿por qué Dios hizo pacto con ellos? Porque todo esto traía un propósito en sí. Todo lo que hace Dios tiene un propósito. Y fíjense, no consultó a Jehová, pero fíjense qué pasó con ellos. En el 15 dice la palabra de Dios: y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Pasado 3 días después de que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel al 3er día, llegaron a las ciudades de ellos, y ciudades eran de Gabón, Cafira, Beerot y Kiriat Jearim. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová el Dios de Israel, y toda la congregación murmuraban contra los príncipes. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros le hemos jurado por Jehová Dios de Israel, por tanto ahora no los podemos tocar. Esto haremos con ellos: les dejaremos vivir, para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que le hemos hecho. Dijeron pues de ellos los príncipes: dejadlos vivir, y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndoles la vida según les había prometido los príncipes. Y llamándolos Josué, les habló diciendo: ¿por qué nos habéis engañado diciendo: habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moriréis en medio de nosotros? Ahora pues, malditos sois, y no dejará de haber de entre vosotros siervos, y quien corte leña y saque agua para la casa de Dios. Y ellos respondieron a Josué y dijeron: como fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés su siervo, que os había de dar
toda la tierra y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros, por eso temimos en gran manera, por vuestras vidas a causa de vosotros. Hicimos esto. Ahora pues, henos aquí en tu mano lo que te pareciera bueno y recto hacer de nosotros, hazlo. Y lo hizo así con ellos, pues los libró de la mano de los hijos de Israel y no los mataron. Fíjense, Josué dice que después de 3 días se da cuenta que son los vecinos. Y van, él y los príncipes, y van y los buscan, ¿no? Los enfrentan y les empiezan a decir, ¿por qué nos engañaron, no? Y ellos empiezan a decir que pues ellos tenían miedo, ya que Jehová había dicho que toda esa tierra iba a ser para los hijos de Israel. ¿Y qué pasa con ellos? Que Josué les dice que serán siervos. Toda su generación es siervo. Y si ustedes continúan leyendo hasta Samuel, ellos siguen siendo siervos. Ellos fueron los que traían el agua y la leña cuando se ofrecían holocaustos para Jehová o cuando estaban adentro del tabernáculo. Ellos eran los siervos, o sea, ellos eran como los sirvientes que le hacían todos a los hijos de Israel. Y aún Josué les dice, malditos serán y serán siervos. Pero fíjense, después de 3 días ellos se dan cuenta. ¿Y por qué creen que Dios no hizo nada por los gaboitas? O sea, ¿por qué no dijo, no, sí, matarlos? Aunque yo haya hecho pacto, matarlos. Aunque ustedes hayan dicho que les hayan prometido que no los iban a tocar, matarlos. ¿Por qué creen que Dios no hizo nada ni rompió ese pacto? Ni dijo, no, mátenlos, porque ellos los engañaron, mátenlos. Al fin no son de nuestra tribu, no son de los hijos de Israel. ¿Por qué creen que pasó eso? No sé si porque Dios es un Dios que cumple. Exacto, ¿qué más? Porque ya hay un pacto, ¿no? Exactamente. Hace rato yo, Israel, algo decíamos sí, porque mejor es evitarte no prometer si no vas a cumplir. Y me sorprendía mucho cuando él me decía eso porque el Señor ya me había dado la palabra, ¿no? Y es cierto, el Señor, aún no siendo de los hijos de Israel, Él mantuvo el pacto, tanto que aún Saúl era su siervo y no le importó y dijo, no, hazles venganza a los gabonitas, porque ya habíamos hecho un pacto. Fíjense lo que dice, y les voy a decir, hay una palabra, no la encontré, pero hay una palabra que dice que Dios es un Dios de promesas, y que Él no rompe, algo así, que Él no rompe su promesa, que Él no quebranta la ley, más bien, que Dios no es mentiroso, vaya. ¿Y por qué no es mentiroso? Porque Él mismo nos dice, no mentirás, ¿no? Pero hay una ley que Él dejó. Acompáñenme a Números. Números, capítulo 30. Y si ustedes se dan cuenta, dice ley de los votos. Y dice Números, está atrásito de Números, capítulo 30, versículo 2. Dice la palabra de Dios. Cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento ligado su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Y ellos hicieron pacto de que no los iban a destruir. ¿Por qué? Porque ellos habían ido a llevarles esas reposiciones de pan y de agua. Entonces, al hacer un pacto, y lo hicieron en el nombre de Jehová, y aquí dice, todo lo que hicieren voto a Jehová, dice, cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento ligado a su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Vamos a confirmar esta palabra en Eclesiastés 5. ¿Eclesiastés? Uh-huh. Después de Proverbios. Uh-huh.
después de Proverbios, Salmos, Proverbios. Está Cantares, ¿no? Ajá. Está antes de Cantares. Voy a jugar con Valeria, corre. Juega con él, hija. ¿Qué estás haciendo? Aquí buscan un versículo. Ay, espérame, Sí, sí, no. Lo había encontrado y lo volví a... Eclesiastés, capítulo 5, versículo desde el 4. Amén. Dice la palabra: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Fíjense, nuevamente vamos a leerla. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Fíjense, si Dios hubiera roto ese pacto, los gabonitas hubieran tenido en mal a Jehová. Hubieran hecho mentiroso a Jehová, porque dijeron, no, entonces lo que ellos prometieron en el nombre de Jehová, entonces su Dios es mentiroso, porque nos mató, nos mandó a matar. Sin en cambio, ustedes vieron que hasta Samuel, hasta que ya David es rey, ellos siguen ese pacto. Ellos seguían siendo servidores y ellos aceptaron ser servidores. Pero aquí el Señor nos vuelve a recalcar, Él va a traer venganza, sí, con todos nuestros enemigos, pero también si nosotros hemos actuado mal, Él también va a traer venganza con nosotros. ¿Por qué dice que Él no se complace de los insensatos? ¿Qué es un insensato? Mentiroso. Mentiroso, ¿qué más? Pues que habla por hablar, ¿no? Insensible, que no sientes, ¿no? Pues insensato es alguien que no actúa sin pensar las cosas. Exactamente. De hecho, ahí mismo dice, no dejes que tu boca te haga pecar. Ahí adelantito en el 6. ¿Por qué? Porque a veces uno dice cosas por decir. Es como es como cuando alguien se casa, ¿no? Y dice, yo te juro que así en la ¿cómo dice? En la carencia, en la prosperidad. Y ya viene la carencia y la mujer sale con los papás, ¿no? Así pasa. O es como, yo prometo amar a Israel pese a todos sus errores. Y el día de mañana que sale un error, yo ya lo estoy juzgando diciendo, es que tú eres así, así, así. Entonces a veces hacemos votos o prometemos a la ligera. El Señor sabía que estos que habían engañado. O sea, él conoce todo. Él sabía. Y Él sabía que a un Josué no lo iba a consultar con él ni le iba a decir, estos nos vienen a engañar. No, Él lo sabía. Por eso es que, por ejemplo, es que ahorita que mencionan eso, por eso es que aquí está permitido el divorcio solo nada más. ¿Por qué? Por adulterio. Por adulterio. Porque, por ejemplo, cuando uno se casa, prometes estar en las buenas, en las malas, en la salud y en la enfermedad, y estás en todo eso, pero viene una infidelidad, y entonces ahí estaba el juramento también de ser. Se vio quebrantado. Exactamente. Ahora te das cuenta cómo el Señor se concuerda todo. O sea, Él te dice, no prometas y no cumplas. Si el Señor no hubiera hecho pacto y Él hubiera roto, no hubiera permitido que se mataran los hijos de Saúl. Él no hubiera permitido, porque de hecho no hay pacto. Pero fíjense todo lo que vino a causa de quebrantar un pacto. Y fueron 3 años de hambre para ese pueblo. 3 años de hambre a causa de quebrantar un pacto. Es como si yo, Israel, le decimos a Dios, te prometemos no fornicar hasta el día que nos casemos. Y fornicamos. Tal vez nos vamos a casar, tal vez y va a seguir nuestra relación. Pero Dios no se va a quedar con nada. El pacto es el pacto. El día de mañana, tal si el Señor, a causa de esa rebeldía, nos trae escasez, nos trae problemas. Tú no sabes lo que va a acontecer. Uno puede decir, sí, el Señor me ha perdonado. ¿Sí? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que Dios te ha perdonado?
porque a veces también el enemigo entra y puede ser a mejor para ti una bendición, pero no es de parte de Dios. No es de parte de Dios. Y yo les digo por testimonio, yo cuando entré a la Mexicana, yo le agradecí a Dios, Dios, te agradezco por esta bendición, pero fui insensata porque le hice caso a un tío. Sabiendo que yo no tenía dinero para pagar esa universidad, le hice caso. No esperé la respuesta de Dios. Yo sé que si yo hubiera esperado la respuesta de Dios, Él me hubiera dado este trabajo que ahorita tengo y me hubiera inscrito en una universidad más barata de medio tiempo. Y no le hice caso a Dios. Y yo en ese momento creía que era una bendición de Dios. Y cuando yo empiezo a ir, me empiezo a alocar, empiezo a ir a billares, empiezo a tomar. Mi vida espiritual se ve quebrantada totalmente. Aún también tuvo que ver que yo iba todavía a la otra iglesia y ya no sentía lo mismo. Llego a la iglesia de acá de Tepa y el mismo pastor un día me vio y me dijo, te vi con tu novio. Y yo, no era mi novio, ¿no? No era mi novio, ¿no? Eran mis amigos, ¿no? Y yo andaba con una bola de chavos ahí y iba en la Mexicana, fíjense, Dios ya me había mandado a otro lugar. Y yo hasta decía, no, pues Dios me dio la bendición de venir a la Mexicana y todo lo demás y todo. Y cuando las bendiciones no son de Dios, ¿cómo te puedes dar cuenta? Que tarde que temprano te van a ser arrebatadas. Tarde que temprano el Señor te las va a quitar. Y yo así lo supe. Sin más ni por hacer, me fui de la Mexicana. Y no terminé mi escuela. Si yo hubiera seguido en la Mexicana, yo le digo a Israel, yo no hubiera seguido yendo a la iglesia. Y si hubiera sido yendo a la iglesia, estoy segura que iría algunos domingos sí, algunos domingos no, porque ahí eran de agarrarse, irse a los billares, o irse a las casas a convivir y pedir permiso. Y yo era así. Y había veces, y mi mamá no les dejará mentir, que yo decía, mamá, hoy no llego a la casa. Voy a ir a bailar, porque me encanta bailar, ¿no? Voy a ir a bailar, voy a ir a esto, voy a ir al otro. Y no llegaba. Y había veces que faltaba los días de reposo. Y lo que yo creo una bendición, no era una bendición, no era la respuesta de Dios. Pero yo actué alocadamente a oídos de otros. Ahora se dan cuenta qué pasó con Josué. Él no consultó a Jehová. Y si él hubiera consultado a Jehová, tal vez él hubiera dicho, son de otra tribu. No les hagas caso, ellos te engañaron, quisieron ser astutos. No les hagas caso. Pero él no lo consultó y fue un error no consultarlo, por eso lo menciona la palabra. Si no hubiera sido un error y hubiera sido de parte de Dios, no hubiera dicho, y ellos no consultaron a Jehová. No lo consultaron y por actuar alocadamente ese pacto siguió y el Señor tuvo que seguir firme. Y aún así, lo que tú prometas, si aún has prometido algo al Señor, el Señor te lo está demandando. Yo cuando el Señor me daba la palabra, yo decía, Señor, yo te he prometido y no te he cumplido, ¿no? O sea, me está hablando a mí, ¿no? Me estás hablando y me estás exhortando que no he cumplido y que si yo no cumplo, me lo vas a demandar y con venganza. Y yo no creo que sea tan bonito. Dice que los hijos de Saúl fueron ahorcados, menos Mefiboset, porque David tuvo misericordia de él, porque pues Jonatán era su amigo, ¿no? Pero imagínense, si con los gabonitas cumplió el pacto y eso que no eran hijos de Israel, ahora imagínense nosotros que sí somos sus hijos, o que somos gentiles. Es que ahorita que... ya de repente yo no sé si el Señor hasta me mandó la palabra contigo, ¿no? Porque fíjate que yo ya estaba pensando si estaba bien ahorita lo del que estoy pretendiendo echar el mampostor aquí, porque mi mamá me dio un dinero, ¿no? Pero haz de cuenta que es que debíamos en el monte unas alhajas de mi mamá y Dios sabe que, pero por eso no sé si sea o no sea, ¿no? Porque yo me acuerdo que le hablé a mi mamá y no sabía en qué mes vivo, que yo le dije, no las voy a perder, le digo, bueno, sabes, si tú me ayudas a conseguir una parte, le dije, pues yo voy a agarrarle al gordo, él cobra el 15, la venta se vence el 19, le dije a mi mamá, le digo, yo el 17 voy, le dije, y la saco, y me dijo, ¿estás segura? Le digo, sí, le dije, se vence el 15 de julio.
y el que iba a llegar era el 15 de agosto, y yo le estaba hablando de julio. Ella me escuchó la fecha y todo, y me dijo, sí, está bien, y ayer que viene, y me dice, ten para que vayas a sacar las alhajas, y tú pones lo demás. Y saco estas notas, bueno, las que te dan ahí, y que veo que decía que pasaba a venta el 19 de julio, y le digo, ¿cómo estamos? Y ya me dice, no, pues a la tarde de agosto, ¿no? Y le digo, ya se pasaron, no, pues imagínate, primero nos pusimos muy mal porque mi mamá me dice, ay, hija, es que ahí iban cosas que pues ella quería mucho y todo. Y yo me sentía muy mal porque yo le dije, es que no era mi intención en verdad perderlas, o sea, por lo menos hubiera ido a refrendarlas, perdóname, o sea, yo me sentía bien mal. Después Sonia fue la que le dijo, mamá, olvídate, mamá, o sea, ya las perdiste ya. Y mi mamá le dijo, es que a mí me preocupaba lo que tú dijeras porque son cosas que tú me has dado. Y dijo, no te preocupes, aparte fue para una causa que, o sea, ella no se lo comió, no se lo vistió. Y dice mi mamá, bueno, está bien, hija, ya la sentí más sincera mi mamá y me dice, quédate ese dinero para que eches lo de aquí. Pero yo estaba muy contenta y le dije que sí, pero de repente me dice de dónde viene ese dinero. Y resulta que ese dinero mi mamá se lo quitó a mi papá porque andaba tomando, y mi papá pues, es de las personas que nada más él. Y él va y se compra ropa, y él todo el dinero es para él. Y mi mamá, pues no, y mi mamá le ayuda mucho a guardar, ¿sí me entiendes? Sí, entonces mi mamá me dice, tú no te sientas mal, me dijo ayer, tú no te sientas mal, tú agárramelo. Y yo dije dentro de mí, o sea, pero es que ese es robo, ¿no? O sea, pero luego dice mamá, no, o sea, tú no te metas en eso, yo te los estoy dando a ti, tú veías, o sea, ya no vamos a sacar mis cosas, ya las pedimos, pero quiero que lo hagas, porque si no se te van a echar a perder o sea, lo que tienes y eso. Y me quedé así, y en la noche que estaba haciendo oración, yo dije, Señor, yo no sé si esto sea de ti, o si tú lo veas bien, pero ¿qué hago? Y ahorita o sea, vienes a decirme esto, pues yo no sé si esté loca, pero sí lo relaciono, porque sí no sé si sea bendición de Dios o qué pasa, ¿no? Te estoy engañando. Ajá, o sea, es lo que no. Preguntárselo a Dios. Todo lo que tengas en duda, pregúntaselo. Tal vez yo te puedo decir, sí, es una bendición de Dios y chance, y ahí mi venganza va a ser, Dios va a decir, te voy a vengar la sangre de Gaby también porque tú le dijiste que sí, pero tal vez si te digo, no es bendición, tienes que regresar ese dinero. Tú pregúntale a Dios y Dios te va a confirmar. Pues es lo que más me confunde, que te pregunto ayer y hoy me... La respuesta está en tu corazón y el Espíritu te la va a poner en tu corazón. Te la va a poner sin yo, Israel, gordo, tus hijas decirte. Y tú vas a saber actuar conforme el Espíritu te contesta. Y aunque no creas, en todo el momento traigo eso así en el corazón, como dices, porque le digo, ay Señor, yo no sé si tú seas el que me estás acomodando todo y si es así, pues de veras, gracias, ¿no? Porque le digo a él que ayer me bajé a buscar el gas, todavía no llegaba mi papá, y me encontré con un señor, y ese señor yo creo me vio muy angustiada y todo, y me dijo, si quiere yo le traigo su gas en una carretilla, en un diálogo, como sea. Y yo lo vi como mi ángel, ¿no? Porque dije, ay, el Señor me lo mandó, ¿no? Pero le dije, no, deje veo, le digo, si no la veo por acá arriba y eso. Pero haz de cuenta que empezó más la plática y me dice, no se desespere, señora, yo como me veo bien desesperada. Todos así batallamos aquí, pero va a ver que más adelante dice, esto le va a saber, lo va a disfrutar y que no sé qué. Y después me dice, empezamos a platicar de dónde vivía y todo. Y salió de que tenía el material y todo. Y me dijo, mire, si quiere, platíquelo con su esposo. Yo nada más por tratarse de ustedes y de la situación que está pasando, yo le voy a hacer el trabajo de que le voy a cobrar 100 pesos por metro. Cuando yo ya había preguntado en otros lados y me cobran 170, sí, o sea, así, y todo me lo está dejando así a mitad de precio. Entonces me dijo, ay Señor, si de veras esta bendición es de ti, pues muchas gracias, ¿no? O sea, ya lo he venido platicando desde ayer, hoy. A ver, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué crees que sea más productivo? ¿Es el dinero? ¿Al Señor qué le gustaría más? Tú ponlo a pensar. ¿Qué haría Jesús? Como la película que está, ¿no? ¿Qué haría Jesús? Obvio, Jesús lo repartiría a los pobres, ¿no? Pero bueno, ¿qué haría Jesús? Preferiría... Es que luego ¿Qué haría Judas? ¿No? Pero Jesús, bueno, hablando así... Y yo le preguntaría a Dios, ¿le gustaría más
que ese dinero tu papá se lo gastara en bebidas alcohólicas. Exacto. O que realmente hubiera fruto. Porque Dios te puede responder de muchas cosas, de muchas formas. Y al final de cuentas, pues yo no lo veo así como que robo por parte de mi suegra, porque ella de alguna u otra forma le está quitando el ingreso, que sabe que es lo que está destruyendo a mi suegro. Y es algo que le corresponde. ¿Sabes qué fue lo que más coraje? O sea, ¿por qué mi mamá actuó de esa manera? Porque mi papá se quedó en cero, ya no tenía nada de dinero. Pero como andaba tomando, se fue a Coppel con su tarjeta y sacó un préstamo. Y mi mamá le quitó el dinero y le quitó la tarjeta. O sea, se los hizo de Y ese dinero vino a parar a manos de Gaby. Ajá, o sea, mi mamá fue mi papá. Es que ¿qué prefieres? ¿Que se lo quede entre familia o que se lo quede ahí un extraño o que se quede perdido? Fíjate, aquí dice que los gabonitas hicieron mentira, pero había un pacto y no lo pudieron abrogar. A pesar de que ellos fueron mentirosos y engañadores, Dios les hizo venganza después. Sí. Yo te pregunto a ti, ¿te ha dado tu papá dinero? Cuando tú eras joven, estabas con él viviendo, él te daba dinero, te calzaba, te vestía. Sí, trabajaba así. Me traía en la pancita. O sea, yo trabajaba y me compraba lo. Pero tú, ¿a tu mamá le da? No, mi mamá no me da. Ahí está. Entonces la obligación del hombre es cumplir con su esposa y con su mujer. Fíjate, mi mamá va a sacar para lo del inglés y son 470 pesos. Y le dije, mamá, no, son 450, perdón, son 450. Me dijo, pues yo ya le dije que tu papá son 570 de seguro. Y dice, y eso me lo voy a quedar yo, eso ya lo sé. Y yo digo, ay, ma, pero pues no es correcto. Me dice, ¿qué prefieres? ¿Para que se lo dé a la otra? ¿O que se lo gaste en otro y nunca lo veamos? Dice, ustedes nunca les dan nada. Dice, ahora déjate que aunque sea poquito ese dinero, quédatelo tú, porque mi papá no ha cumplido como debería de ser. Entonces, a veces el Señor nos da cosas porque si se las deja a esta persona se le van como el agua, ni siquiera es para nadie, o se van para vicios. Entonces, creo yo y que no es robo cuando de alguna manera lo estás dando a tu hija o lo estás dando a alguno de tu familia por misericordia. No es la bendición, es para ti, la bendición es para tu mamá. ¿Por qué? Porque tu mamá se pudo haber quedado con el dinero y gastárselo, mas sin en cambio se lo dio todavía a ti. O sea, esa bendición va para tu mamá y la maldición iba a ir para tu papá, porque dice que para que Dios abra su mano, tú también tienes que abrir tu mano y darla, pero si tú la cierras, Dios también la va a cerrar. En la manera que uno esté dando, Dios también te va a dar a ti. Yo sé que tu mamá va a ser más bendecida por esa acción más que tú. ¿Por qué? Porque ella se está despojando de algo. Y aún tu papá está alcanzando bendición, porque no va a tener ese dinero para poder hacer cosas que no debería de hacer. Entonces, por eso es bueno preguntarle al Señor. Todo lo que hagas, a mí una vez me dijeron, es que tú todo Dios, todo le preguntas a Dios, todo, siempre oras por todo, Dios. Y dije, pues es que de hecho, ves que el domingo también se trató de eso, ¿no? Que dice, o sea, pregúntale a Dios. Y yo también le decía, ay, Señor, sí, de hoy en adelante te voy a preguntar todo, porque a mí sí me quedó el saco, la verdad, eso de que dicen, hay algunos hermanos que todo van y le preguntan a los hermanos, sí es cierto, yo soy una de ellas, o sea, oye, Rafa, ¿cómo ves esto y esto y esto y esto? Oye, Caro, ¿cómo ves esto? El hermano Rafa, por cansado, el hermano Rafa igual, ¿no? Pero a Dios no le preguntaba. Entonces ahora sí dije, Señor, voy a preguntarte, y sí, o sea, lo he estado haciendo, pero soy bien tonta porque no, a lo mejor, pero hoy estaba leyendo la caseta y adentro dice, ¿no? Dale tiempo a que te conteste, o sea, quédate callada. Y dice, ¿tú conoces a alguien que ande, hable y hable? Yo dije, yo misma, ¿no? Yo me yo soy yo misma. Y dije, bueno, sí, Señor, o sea, ya te voy a dar la oportunidad, ya te voy a dar la oportunidad, el tiempo para que me contestes. Perdóname porque sí era muy tonta. Yo te voy a contar un testimonio. Un día orando a Dios, yo le decía, ay, Señor, igual que tú, yo decía, contéstame, yo quiero que me contestes. Igual, y yo también, y eso lo había escuchado del hermano Rafa, fíjate, el hermano Rafa yo había escuchado que, bueno, ya no es hermano Rafa, perdón, ¿no? Que dijéramos que lo esperáramos a que él nos contestara. Y yo me acuerdo que yo dije, yo nunca lo he hecho, lo voy a hacer. Y fíjate, la primera vez que yo lo hice, así enseguidita que yo terminé de orar, el Señor me puso un número en mi cabeza, así un número, no me acuerdo qué número era,
y después me puso, vete a Salmos, pero así, o sea, yo sin hablar, sin nada, así como que algo en mi casa, vete a Salmos a este número. Y cuando yo abro, mi sorpresa, todo lo que yo le pedía al Señor, Él me lo contestaba, y yo decía, esto sí resulta. O sea, porque tienes que esperar la respuesta de Dios. Pero para eso, por eso hablábamos, todo lo que prometas, cúmplelo. Porque si no, luego se te va a regresar a ti y Dios va a hacértelo recordar. Y el Señor es misericordioso porque Él te da tiempo y te lo hace recordar. Acuérdate de esto, acuérdate de esto, acuérdate de esto y acuérdate de esto. Aún los de la tribu de Gabón, hagan de cuenta que después de que ellos hacen pacto ya con Josué, se viene una batalla. Hubo un rey que se enteró que ellos habían hecho pacto con Josué y se enciende la ira totalmente de este rey y va y los enfrenta. ¿Y qué crees que hicieron los de Gabón? Todos los gabonitas. ¿Qué crees que hicieron? Fueron con Josué a decirle que les ayudara. Acompáñenme, ya vamos a terminar. Josué, capítulo 10. Fíjense, ellos aún siendo bien idólatras y siendo de una tribu, tenían temor de Dios, de Jehová. Ellos sabían que era el que los había sacado de Egipto. Porque si recuerdan, ellos al principio dicen, escuchamos que Jehová los ha sacado de Egipto. Si ellos tuvieron temor. Es capítulo 10, versículo desde el 6 en adelante. 6. Ajá. 10, versículo 6. Dice, entonces los moradores de Gabón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal, no niegues ayudas a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué en Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal, y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabón, y los siguió por el camino que sube a Berón, y él los hirió hasta Aseca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Behrón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en la presencia de los israelitas, Sol detente en Gabón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Perdón que me reí, pero yo me imaginaba, ¿no? Cuando dice, y Jehová mandó piedras, yo me imagino al Señor con sus manos aventándole piedras a los de Gabón. Y aún cuando yo lo estaba leyendo me daba mucha risa. Yo decía, Señor, ¿tú cómo puedes destruir hasta con una piedra, no? O sea, yo decía, ¿cómo puede ser? Pero fíjense, hace rato yo le decía a Israel, Dios me confirmó nuevamente la palabra, porque dice que Josué habló delante de todos los de Israel y dijo, Sol detente en Gabón y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró. ¿Qué quiere decir Josué cuando dice Sol detente en Gabón y tu luna en el valle de Ajalón? Y dice, y el sol se detuvo y la luna se paró. Que luna en noche se prende y sol en el día se prende. Algo así, ¿vale? Sol detente en Gabón. ¿Qué quiere decir? Es como si dijéramos, si yo digo, sol detente en Tepojaco. Entonces, al pueblo, ¿no? Y luna detente, y luna detente. Y tu luna en el valle de San Miguel. ¿Qué pasó antes? Fíjense lo que dice, que el Señor mandó
piedras de granizo. Y dice que fueron los que se murieron más por las piedras de granizo, o sea, por el poder de Dios, que por los que pelearon realmente por espada. ¿Qué creen que pasó? ¿Por qué Josué dijo eso y después en el 13 dice, y el sol se detuvo y la luna se paró? Para que no se fueran. Y después, fíjense, y hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿Qué pasó en ese momento? Pues fue cuando empezó lo de Dios a aventar las piedras de... ¿Y por qué Josué dijo, sol detente en Gabón, porque ahí estaba la guerra en Gabón, y luna, detente en Ajalón, o sea, en otro país, en otro estado? A lo mejor estoy mal, pero porque pues nadie le puede ordenar a Dios, pero sí pedirle, ¿no? A lo mejor fue a Dios al que le dijo, detente ahí, dale acá, ¿no? O algo así, ¿no? No, él solo detuvo para que nadie se escapara de la guerra, ¿no? Exactamente. Y luna... Le dijo, sol detente en Gabón. O sea, al decir sol detente en Gabón, quiere decir que el día se extendió más. Hubo más horas para que ellos se pudieran vengar de sus enemigos. Tú ya lo habías visto eso, ¿eh? De sus enemigos. Y luna detente a Jalón. O sea, que la luna no llegara pronto a Gabón, porque al venir la luna pues iba a ser anoche y ya no se iban a poder vengar como ellos querían. Si el Señor ya los había ayudado con una mitad, con piedras de granizo, y a mí me da mucha risa eso, ¿no? Porque yo me imaginaba a Jehová ahí, así, a ver, ahora estás tú, ¿no? Y ahora vas tú, como hace, no sé si han visto el programa de 1000 maneras de morir, ¿no? Que una águila mata a un señor por un tortugazo, ¿no? Entonces uno dice, ¿cómo te puedes morir así, no? O sea, un golpe puede ser un chipote, pero que se muera a tal extremo, y ahí te explican, ¿no? Cómo fue que entró la sangre y todo, dices, ahora... ¿Ya ven por qué es bueno escudriñar la palabra? Uno puede pasar desapercibido y decir, pues fue una profecía que dijo Josué, ¿no? Porque a lo mejor le dijo al pueblo, detente, todavía no luches, ¿no? Pero no, al decir sol detente, era para que estos gabonitas se pudieran vengar de los otros pueblos y que la noche, o sea, que la luna no llegara y no les agarrara la noche. Ese día lo conocen como el día más largo que pasó, porque dice que Jehová extendió horas en ese día para que ellos se pudieran vengar. ¿Se dan cuenta? Y aún Josué le dio a Josué la victoria y le dijo, no temas. Y si ustedes empiezan a leer desde el primer capítulo de Josué, lo primero que le dice Jehová es, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Porque Jehová sabía que Josué iba a enfrentarse con puras batallas, lucha tras lucha y batalla tras batalla. Y miren, fíjense, se enfrentó con alguien que no eran de los hijos de Israel. Iba a defender a alguienes que no eran los hijos de Israel, pero por un pacto. Y aún los gabonitas decían, ayúdanos, date prisa, porque ellos sabían. Y ellos reconocen que Jehová es el Señor, aún siendo inconversos. Ya para terminar, acompáñame a Proverbios. Proverbios capítulo 14. Tiene que ver mucho también el temor que hay. Por eso debe de haber temor en todo lo que prometamos, en todo lo que digamos al Señor, en todo lo que le queramos decir, porque si no... Proverbios capítulo 14. ¿Qué pasó con los gabonitas? Ellos le hablaron a Josué porque sabían que hablarle a Josué, ellos tenían la confianza en que Jehová los iba a ayudar. Y fíjense lo que dice este proverbio para confirmar esta palabra. 14, 26 y 27. Versículos 26 y 27. Amén. 14, 26 y 27. Dice, en el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Los de Gabón tuvieron temor de Jehová. Y confiaban. Y si ellos no hubieran tenido confianza en Jehová, y hubieran dicho, no, pues hay que pelear por nuestra propia carne, no hay que hablarle a Josué, hubieran perdido. Yo estoy segura que hubieran perdido, porque dice, si ustedes leen la historia completa, eran muchísimos hombres, demasiados, más que los de Gabón, y eso que dice que Gabón era una ciudad inmensa, un pueblo inmenso, pero que eran más los que venían contra ellos. Y sin en cambio, imagínense, dice que el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de muerte. Ellos dijeron, nosotros no queremos morir.
no queremos morir, hay que hablarle a Josué porque sabemos que él es elegido de Dios. Ahí mismo, en el capítulo 15, ahí mismo en Proverbios 15, capítulo 16, fíjense lo que dice la palabra de Dios. 15:16 dice: mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es estar con el Señor, tener el temor, que donde haya gran tesoro, ay, ya metí mi pluma, donde no esté el Señor, y donde no esté el Señor, y donde haya turbación. Si los gabonitas igualmente nos volvemos a lo mismo, hubieran tenido en poco el pacto con Dios también, pues a lo mejor sí hubieran tenido sus riquezas, pero hubieran muerto tarde que temprano. Entonces, ya se dieron cuenta cómo el Señor, Él habla, hasta en una pequeña palabra, Él te dice lo que tienes que hacer. Aquí nos habló de venganza, nos habló de las promesas, nos habló del temor que le debemos de tener. Y aún siempre hay que pedirle confirmación al Señor, siempre hay que pedirle confirmación. Y Él no lo va a dar. A su debido tiempo Él nos va a dar la confirmación, y con lo que menos te lo esperas, Él te va a dar la confirmación exacta. No, porque un hermano te puede orillar a mejor a que no sea una confirmación exacta, pero el Señor sí. Hay que buscar el temor del Señor. Si hemos prometido algo, hay que cumplirlo. No revoquemos ese voto. No digamos: Señor, perdóname, ya entendí que no voy a cumplirte, mejor me revoco. No, cúmplelo. Cúmplelo, porque va a ser manantial a tu vida, como dice el proverbio. Va a ser manantial, y aparte, Él va a dar tu venganza, Él va a dar venganza a tus enemigos. Pero también, si tú no cumpliste en lo que prometiste, también Él va a cobrar venganza contigo. Entonces, como decía hace rato Israel, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Es difícil pasar por el fuego, sí, pero si es necesario, hay que pasarlo. Pero Jackie decía una palabra el domingo, ¿no? Es preferible 1000 años en tus atrios. No, es preferible, no me acuerdo cómo va. Un día en tu presencia que 1000 fuera de ellos. Entonces es cierto, ¿no? Imagínense que por un día no estemos con Él, ¿no? Que por ese error no estemos con Él. Entonces, pues eso es lo que traía el Señor. ¿Alguien quiere comentar algo? No, yo nada más le quiero dar muchas gracias a Dios, porque Él confirma por medio de su palabra, y yo sé que por medio de ustedes, porque a ustedes los utiliza, porque yo en mis oraciones yo le digo: Señor, es que soy muy torpe, la verdad soy muy torpe, y yo todavía no entiendo ni cuando me hablas, no dudo que me hables, pero soy bien tonta y no te entiendo, o háblame más claro, ¿no? O yo sí le he dicho por medio de un hermano, no sé, o sea. Y ahorita que yo les comentaba eso que me pasó, las mismas palabras que Israel dice que su mamá les dice, o sea, las mismas palabras mi mamá me dijo. Entonces, pues yo por eso le quiero dar muchas gracias al Señor, porque en serio que cada día más me sorprende tanto, en verdad. O sea, y no me siento merecedora de tal, pero le doy muchas gracias a Dios por eso. Pues es que al final de cuentas yo también estoy maravillada, porque de esa vez que nos venimos caminando yo Israel, pues uno se dio cuenta que la carrera de Cristo es bien difícil, y que tu carne a veces te dice no, quieres tirar la toalla. Y créanme que yo cuando venía subiendo y venía él, hable y hable, ¿no? De que, tú te queriste venir caminando. Yo venía diciendo y yo venía pensando y yo decía, yo algún anhelo que yo tuve y que todavía lo tengo, y yo no sé si el Señor me lo conceda. Y yo siempre le dije, un día el pastor me dijo, un día le preguntó a cada uno de los jóvenes, ¿tú qué, cuál es tu propósito en la vida? Y me decía, yo ser doctora, yo ser esto, yo ser el otro, yo ser enfermera, yo soy abogada, yo ser contadora, bueno, y todos dijeron,
Y yo dije, yo quiero ser misionera. Y aún yo veo situaciones en las que digo, no, tal vez yo todavía no estoy preparada para eso, ¿no? Yo no sé a qué me enfrente, y más como soy, ¿no? Con mi carácter. Sin en cambio, el día que veníamos caminando en el lodo, yo